اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Estábamos hablando de este gran terremoto que se dará al fin del mundo, que será justamente el comienzo de una nueva etapa, la etapa de la resurrección, en donde todos los cuerpos volverán a resucitar para poder presenciar y ser testigos del día del juicio final y allí ser juzgados. Dice, cuando ocurra este gran terremoto, este terremoto general de toda la tierra, en donde no quede nada en pie, el ser humano preguntará, dice, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Dice, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Dirá el ser humano. Se preguntará, ¿qué es lo que a esta tierra le está pasando? Porque la situación que verá es una situación que obviamente nunca se habrá podido imaginar. Una situación en donde por primera vez verá que la tierra ya no está firme, sino comienza a moverse. Aquello que aparecía como un gran edificio, que era este planeta, de repente comienza a destruirse y la tierra saca de su interior todo lo que tiene. Entonces es un momento de mucho temor y de mucho terror. En ese momento dice el Corán, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Será el momento ese, aquel día, en donde comienza a hablar la tierra. Dice, تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Comienza a hablar sobre sus noticias, sobre sus novedades, sobre lo que tiene para contar. Contará su historia la tierra. Comentará acerca de lo bueno y de lo malo, de las buenas acciones y de las malas acciones, todo lo que se desarrolló sobre la tierra, porque dicen que, y según aparece en los hadices y en las narraciones, uno de los testigos el día del juicio final es la tierra. Ustedes saben bien que ya lo habíamos hablado en otra oportunidad, el ser humano muchas veces o no recuerda lo que hizo, o quiere negar lo que hizo, o no reconoce lo que hizo, entonces necesitan testigos que atestiguen por él el día del juicio final. Y aparecen los hadices que las manos hablarán por él, o que otros miembros hablarán por él. La tierra es uno de estos testigos que tanto el Corán habla de ello como las narraciones. Entonces dice, ese día hablará y será testigo de todas las acciones del ser humano. El profeta tiene un hadiz que dice, «Atadruna ma akhbaruha». Dice, ¿acaso saben cuáles son las noticias, o sea, lo que contará la tierra? «Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam». Dice, ellos le respondieron que Dios y el profeta, su profeta, saben más, su mensajero saben más. «Qala akhbaruha an tashhad ala kulli abdin wa amatin bima amilu ala dhahriha». Dice, sus noticias es que ella atestiguará, dará testimonio sobre, o sea, en contra de cada siervo y cada sierva sobre lo que hicieron, acerca de lo que hicieron sobre ella, o sea, cuando estaban en la tierra. Taqul amila kada wa kada yawma kada fahada akhbaruha. Dirá, tal persona hizo tal cosa, tal día, por lo que esos son sus noticias. En otro hadith del profeta dice, hafidu ala al-wudu wa khayru a'malikum as-salah. Dice, traten de mantenerse siempre con la ablución, con el wudú. Dice, la mejor de vuestras acciones es el rezo. Dice, de esa manera se protegerán de la tierra, porque la tierra, cuando alguien está con wudú, digamos, y reza, entonces, dice, la tierra será testigo. Dice, وَلَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ يَعْمَلْ خَيْرًا أَوْ شَرًّا إِلَّا وَهِيَ مُخْبِرَةٌ بِهِ. Dice, no existe ninguna persona que haga algo de bien o algo de mal sin que ella no lo comente. Entonces, como el profeta está diciendo, si quieren aprovechar ahora esto que está grabando la tierra, esto que el día de mañana hablará la tierra y será testigo sobre nosotros, en contra nuestra, entonces dice, bueno, hagan
el wudú, manténganse con wudú y recen, porque la mejor de sus acciones es el rezo, como diciendo, si uno se mantiene constantemente en un estado de devoción, un estado de purificación, de encuentro con Dios, entonces las noticias que dará la tierra serán buenas noticias. Ahora, la pregunta que nace acá es si esto que dice el Corán, tuhaddithu, que tiene que ver con hablar, el hadith, justamente a las narraciones le llamamos hadith porque son las palabras del profeta. Esto que dice tuhaddithu akhbaraha, contará o hablará sus noticias, es que la tierra hablará de esa forma, digamos, que uno está acostumbrado a escuchar, por ejemplo, como nosotros hablamos, o será de otra manera. Obviamente, según aparece, digamos, idiomáticamente, el que entiende el árabe, tuhaddithu es hablar, o sea, no tiene que ver con un testimonio diferente, que uno diga, no, bueno, hay otra forma de que la tierra hable. La palabra tuhaddithu es específicamente, digamos, como hablar normalmente, como una persona habla. Entonces, esta pregunta, la respuesta está en que, bueno, si es con el permiso de Dios no habría problema, ¿no? Al fin y al cabo, porque muchos dijeron, en vez de hablar, no, la tierra, digamos, permitirá que los efectos de sus acciones sean manifestados, sean evidentes y que uno pueda ver los efectos de las acciones. Por poner un ejemplo, si alguien asesinó a una persona, entonces la tierra sacará ese cuerpo, supongamos, y uno verá él mismo, digamos, el efecto de su acción, por ejemplo. Pero no, la gran mayoría de los exégetas dicen que en realidad la tierra hablará, o sea, hablará y se escuchará su parla, digamos. El profeta dice, Sallu al-masajid fi biqa' mukhtalifa, fa inna kulla buq'atin tashhadu lil-musalli alayha yawm al-qiyamah. Dice el profeta, cuando vayan a las mezquitas a rezar, recen en varios lugares. Vieron que uno cuando entra a una mezquita generalmente hay un lugar específico para rezar y ahí es donde uno reza y quizás si uno quiere rezar 10, 15 o 20 rezos, los hace generalmente ahí. El profeta dice, no, es bueno que recen en varios lugares diferentes, por ejemplo, que rece 2 ciclos acá, después al lado 2 ciclos, atrás, adelante, porque dice, cada parte de la tierra hablará y será testigo de ellos el día del juicio final. O por ejemplo, dicen del imam, del mismo profeta, cuando repartía el tesoro público entre los necesitados, dice que rezaba después de ello 2 ciclos y decía, Ishhadi inni mala'tuki bihaqqin wa faragtuki bihaqq. Dice que rezaba y cuando rezaba le decía a la tierra, sé testigo, porque ciertamente te ocupé con la verdad y ahora te desocupo, o sea, se mueve de ese lugar, sale de ese lugar con la verdad. Con respecto a esto que la tierra será testigo y esto que de alguna manera no es normal, o sea, para una persona sana de intelecto, creer que la tierra hable es algo totalmente anormal y hasta podríamos decir que quizá no es fácil de creer. Obviamente si nosotros no fuéramos creyentes y no creemos en lo oculto, sería imposible, sería una locura que la tierra hable. Pero el Corán dice, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, que al fin y al cabo lo que va a suceder no es más que una revelación de Dios. O sea, cuando Dios lo desea, entonces no hay diferencia de que hable o que no hable, porque ya esa es la orden de Dios y es Dios el que de alguna manera se manifiesta a través de ese testimonio de la tierra y la tierra simplemente cumple como un siervo más, digamos, con la orden de su Señor. Entonces, obviamente cuando hay una revelación divina da lo mismo que la revelación sea a través del arcángel, a través de la tierra, a través de un profeta, a través de un libro. Al fin y al cabo, cuando la revelación quiere determinarse y está decretada, tiene que llegar al ser humano, sea a través de cualquier canal. Y este es uno de los canales que es justamente la tierra. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.